Muy bien, pues muy buenos días, hermanos. Eh, Damos gracias a Dios porque nos permite tener esta segunda clase de formación cristiana en línea. Muchas gracias a Dios por esta gran bendición. Entonces, ojalá y muchos hermanos se puedan conectar del templo, sobre todo. Y bueno, también un saludo a el resto de personas que nos esté pudiendo ver en esta mañana, en esta clase. Eh, para los que no se habían enterado, el plan de la Escuela de Formación Cristiana es hacer un resumen de las clases que se han estado viendo desde que empezó el año hasta que se interrumpió por causa de la pandemia. Y entonces nosotros estamos comenzando este ciclo. Nuestra clase es la clase de profetas. Nuestra hermana Ada Silvia Ferrer el domingo pasado nos introdujo en el tema de los profetas. Estamos estudiando los libros de la Biblia. Ahorita estamos en la sección de los profetas. Los profetas. No estamos estudiando tanto el fenómeno del profetismo, sino haciendo un recuento general de los libros proféticos que quedaron registrados en la Biblia. Entonces, sin embargo, sí, la manada nos introdujo un poco en la naturaleza de estas personas, ¿no? Que conocemos nosotros como los profetas. Nosotros podemos, o quisiéramos complementar un poquito esta información. A partir de esta clase, de tener que preparar esta clase para los profetas, yo me he estado interesando un poquito en este fenómeno del profetismo, ¿no? Que es muy interesante y pues hemos ido descubriendo muchas cosas que nos ayudan a profundizar en estos libros que están en la Biblia agrupados como profetas, ¿no? Profetas mayores y menores. Hemos sabido que profetas había, por ejemplo, en muchas culturas, en muchas otras partes fuera de Israel. Es un fenómeno que se da desde en la antigüedad mucho. Sin embargo, es interesante que en el pueblo de Israel el fenómeno del profetismo es donde más se ha dado de manera profunda, de manera extendida. Es muy importante la labor profética en el pueblo de Israel, como en ninguna otra cultura. El mensaje profético en el pueblo de Israel produjo textos muy desarrollados, muy profundos, y este es un fenómeno que solamente en Israel se da. Esta labor profética digamos, de mucha extensión y profundidad. Tan solo en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, el género profético, los libros proféticos abarcan prácticamente un cuarto de la totalidad del Antiguo Testamento. En otras culturas se tienen registros muy pequeñitos y muy puntuales de los mensajes que los profetas o profetisas de otras culturas daban, pero no hay este desarrollo tan orgánico, tan sistemático y tan trascendente como nosotros vemos en los profetas bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, ya la hermana nos había comentado acerca de la naturaleza de los profetas. Nosotros sabemos que el profeta en el Antiguo Testamento no se restringía a una sola clase de persona. Había profetas de ambos géneros. En la Biblia se registran profetisas y también se registran profetas hombres. Había hombres y mujeres que en determinado momento Dios les daba un mensaje para dirigirse a su pueblo. No distinguía cultura tampoco. Había profetas que tenían un nivel
intelectual, una preparación, un nivel intelectual alto, desarrollado, fino. Y había profetas que Dios tomaba, por ejemplo, como en el caso del profeta Amós, ¿no? Dice, me tomó de detrás del rebaño. Era una persona dedicada a su ganado y un poco a la agricultura. Entonces, los profetas no necesariamente eran gente muy preparada intelectualmente o académicamente. Había profetas de diferente clase social, había tanto acomodados como profetas pobres, ¿no? Incluso había profetas que estaban en el ámbito religioso totalmente, pero había profetas que no pertenecían a la clase religiosa de Israel. En fin, entonces nosotros entendemos que Dios tomaba a gente de muchas clases sociales, de mucho nivel intelectual, de cualquier género, cualquier tipo de persona Dios podía tomar para darle su mensaje al pueblo de Israel. Y además lo hacía, estos mensajes fueron transmitidos, bueno, la manera en que Dios se acercaba también a la persona, a las personas que él elegía para dar un mensaje al pueblo, también era muy diversa, ¿no? A veces nosotros hemos visto en la Biblia que Dios se acercaba a los profetas por medio de una visión, ¿no? Por medio se aparecían visiones y Dios le transmitía, entraba en contacto con este profeta para posteriormente darle el mensaje que quería dar al pueblo. A veces no era un fenómeno o una experiencia de visiones, sino a veces Dios hablaba auditivamente al profeta para llamarlo a su mensaje, a su misión profética. A veces no sabemos cómo le habló, ¿no? En el caso, por ejemplo, que dijimos hace rato de Amós, no sabemos, dice que Dios lo llamó de detrás del rebaño, pero no nos dice exactamente si le habló, si vio una visión, etcétera. Hay muchas maneras en que Dios se acercaba a los profetas para entrar en contacto con ellos y transmitirles el mensaje que a su vez iban a comunicar al pueblo. Y finalmente también las maneras que los profetas tenían de transmitir su mensaje al destinatario en turno también es diverso. Había, por ejemplo, composiciones literarias. A veces el mensaje profético, el mensaje que Dios quiere dar al pueblo, iba envuelto en una obra literaria, en un poema, en un relato que evidentemente está muy bien compuesto, muy bien estructurado. Digamos, es un escrito, ¿no? Es un escrito. A veces eran poemas, a veces eran una especie de cantos, a veces el mensaje iba envuelto en la manera de un sermón, tal cual, ¿no? Este género, esta figura de sermón. A veces los profetas utilizaban un estilo que ya estaba funcionando en aquellos tiempos, que era el estilo de la sabiduría, ¿no? Era un estilo de hablar, un género de hablar, que a veces también los profetas utilizaban. A veces, por supuesto, el medio para comunicar el mensaje era la voz viva. Era ir y decirle al rey, estás mal, o era ir y ponerse en una plaza y decir un determinado mensaje. A veces eran también acciones concretas. A veces el profeta actuaba o dramatizaba algo para que esa acción constituyera un mensaje para el pueblo, ¿no? Nos recordamos a Isaías, por ejemplo, que alguna vez caminó semidesnudo, casi totalmente desnudo por Jerusalén por un buen tiempo. Esa es una acción que él hizo, ¿no? Para darle el mensaje a Israel. Así nos vamos a quedar si nosotros no obedecemos la voz de Dios, ¿no? Y en ese caso él estaba recomendando al pueblo que no se rebelara contra Asiria, ¿no? Pero el mensaje que él quiso dar, esa ocasión, para que tuviera un impacto determinado, fue una acción, desnudarse y andar así caminando
por Israel, ¿no? Entonces había modos diversos en los que el profeta organizaba o armaba su mensaje. Uno de esos casos, de esos modos también es utilizar mucha simbología, ¿no? Mucha simbología. Eso a veces a nosotros nos mete un poquito en problemas de comprensión, porque nosotros debemos de familiarizarnos con los significados de muchos símbolos que los profetas usan, seguramente para generar un impacto mayor en el oyente, ¿no? Para encender su imaginación y encender su sensibilidad y recibir el mensaje del profeta. Entonces, este fenómeno del profetismo es muy interesante. Obviamente, hubo mucho mensaje profético en la historia del pueblo de Israel. Muchos profetas no escribieron sus profecías, ¿no? Elías y Eliseo, por ejemplo, son profetas muy importantes, no tienen un registro escrito de sus profecías, no quedó. No sé si hayan escrito y se hayan perdido o simplemente fueron profetas que no fueron escritores, ¿no? No todos los profetas eran como a veces los imaginamos, gente que salía a las calles a predicar a viva voz su profecía. Hay profetas que mayormente eran escritores del mensaje que Dios les había revelado. En el caso de Jeremías, por ejemplo, sabemos que hasta 3 veces tuvo que reescribir todo su libro porque se lo destruían, se perdía, etcétera. Sabemos que su secretario Baruch redactaba su mensaje, pero hubo muchos profetas que no quedaron allí registrados en la Biblia. Nosotros creemos y sabemos, ¿verdad?, que dentro de la providencia del Señor, los profetas que permanecieron en la Biblia son los que a nosotros nos sirven para los propósitos que Dios tiene en cuanto a la Escritura, para nuestra enseñanza, para nuestra salvación. Pero hubo mucha profecía de diverso tipo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Algunos quedaron registrados y son los que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, y otros muchos más también eran palabra de Dios, exactamente igual a esta, pero por voluntad de Dios no quedaron registrados en nuestro canon del Antiguo Testamento. Esta historia de cómo se va conformando el canon también es muy interesante. Pero bueno, en general esto podemos comentar, complementando un poco la información que nos dio la hermana la vez pasada. Los profetas, gente muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, muy diversa, pero siempre con el propósito de dar al pueblo un mensaje de parte de Dios. En este sentido, los profetas son esta clase de personas que se pueden identificar como mediadores, ¿no?, entre Dios y su pueblo. Muy bien. Entonces, nosotros comenzamos a estudiar los profetas, pero los hemos estudiado no en el orden en el que aparecen en la Biblia. Siempre se me reseca la boca cuando hablo mucho. No como aparecen exactamente en la Biblia, sino hemos elegido en la clase ir hablando acerca de los libros proféticos en un orden cronológico, en el orden que fueron apareciendo en el tiempo. Entonces, vamos a hablar primero de los profetas durante el reino dividido. Es decir, el primer profeta que aparece, que está en la Biblia, que es el más anterior en el tiempo, que sería el primero en el tiempo y que está registrado en la Biblia, es el profeta Abdías y pertenece a la época del reino dividido. Y como nos explicó ya la hermana la vez pasada, el reino se dividió después de que había reinado Saúl, David y Salomón.
Después el reino ya se divide en reino del norte, reino del sur. Reino del norte es Israel, reino del sur Judá. Y este profeta, que es el primero cronológicamente hablando que aparece en la Biblia, es el profeta Abdías. Entonces, los profetas que pertenecen que actúan en el reino de Israel durante la existencia de estos dos reinos son Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Y bueno, curiosamente, la pandemia nos cogió terminando estos libros. Ya la clase que ya no pudimos dar se refería al profeta Nahum, y Nahum ya pertenece al reino solitario, es decir, cuando ya Israel desapareció, ya solamente quedó Judá, y ahí empieza el libro de Nahum. Esa es una clase que ya no alcanzamos a dar, pero sí se alcanzó a dar las clases respecto de Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, que son los profetas que profetizaron durante la existencia de estos dos reinos divididos. En este día solamente vamos a comentar acerca de 4 libros, de Abdías, Joel, Jonás y Amós. Y en la próxima ocasión que nos toque, creo que es por ahí de diciembre, seguiremos con Oseas, Isaías y Miqueas. Muy bien, entonces comenzamos con el libro de Abdías, que es le llamamos libro, ¿no? En realidad es una paginita. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, el profeta Abdías. Uy, aquí me tapa la imagen esta. Bueno, yo la puedo mover, a ver. Muy bien. ¿Quién fue Abdías? Abdías, en realidad no se tiene información acerca de este profeta. No hay datos biográficos, ni en el mismo librito, ni en la misma paginita que es Abdías, y ni tampoco hay información exterior que los eruditos o los investigadores hayan podido saber de él. No se sabe gran cosa. Se puede registrar que su nombre, Abdías, todos los que se llamaban Abdías, pues su nombre significa siervo de Jehová, ¿no? Pero no se sabe quién habrá sido este profeta. Solo quedó allí el escrito bajo su nombre. No sabemos quién haya sido. Tampoco se tiene un registro muy preciso, muy exacto, muy verídico de la fecha en que se haya redactado este pequeño escrito. Lo que sí se puede deducir es que por el contenido de la profecía puede haber sido escrito en tiempos del rey Joram, es el siglo IX antes de Cristo, ¿no? Este rey Joram, que es hijo del rey Acab, ese rey Acab que conocemos sobre todo por lo conocemos por muchas cosas, por su relación con Elías, ¿no? Es muy famoso este rey, la viña de Nabot, etcétera, un rey malo. Era en los tiempos de Elías y Eliseo, más o menos en esas fechas es que se ubica el contenido de este libro de Isaías. Y en ese tiempo, en tiempos del rey Joram, Jerusalén, particularmente Jerusalén, fue atacada por árabes y filisteos. Y en esa ocasión, los edomitas, este grupo este pueblo que estaba al sur de Judá, los edomitas fueron cómplices de estos ataques extranjeros al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que los edomitas son descendientes de Saúl, por lo tanto, pues son parientes de los israelitas, no son hermanos, tienen un origen común. Sin embargo, se aliaron contra los enemigos de Jerusalén para atacar a Jerusalén, ¿no? Entonces,
esa es más o menos la fecha del contenido de este texto. Probablemente se haya escrito por esa época o después. No se sabe exactamente cuándo se haya escrito. Pero los hechos referidos se puede deducir que son por ahí del siglo IX antes de Cristo. Muy bien, entonces, a quién le habla, a quién se le habla en este libro? La profecía del libro de este librito de Abdías está dirigida contra Edom y se le acusa por haberse hecho cómplice de los enemigos de Israel. La profecía se dirige contra Edom, se le acusa y condena por haber sido cómplice en los ataques extranjeros contra Israel. Ese es el mensaje de este librito. Por supuesto que este libro no está hecho para que lo oigan los edomitas. Este es un libro para que lo oigan los hijos de Israel, para que vean los hijos de Israel que Dios está al pendiente de ellos, que Dios va a cobrar la venganza en contra de quienes atacan a sus hijos. Finalmente es un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza para los israelitas. Aunque el mensaje es contra Edom, pero nosotros debemos distinguir que es contra Edom, pero no es para Edom. A Dios lo que le interesa es que este mensaje sea escuchado por su pueblo. Entonces, el tema del libro es este juicio de Dios contra Edom. Dios acusa a los edomitas, ahí lo podemos ver cuando cada quien estudie personalmente el libro, los acusa de soberbios, porque ellos se creían muy fuertes en el lugar en el que estaban ellos ubicados, era muy fuerte militarmente, era muy difícil de acceder a él, y se sentían muy protegidos y muy indestructibles o invencibles. Entonces Dios los acusa de esa soberbia, de no humillarse ante Dios y creerse mucho, y de la crueldad contra sus hermanos israelitas. Entonces, en una parte del librito se les hace esas acusaciones a los edomitas, y además se habla de que las naciones infieles, como ellos y como otros, van a ser destruidas e Israel va a prevalecer. Ese es el tema, pues, del libro. Dios va a castigar a las naciones infieles, a las naciones que están en contra de sus planes y además que ataquen al pueblo por él escogido. Israel va a prevalecer. Nosotros con el tiempo entendemos que el Israel que va a prevalecer no es exactamente el Israel étnico, sino el Israel espiritual, es decir, Israel entendido como el pueblo escogido de Dios. Que eso es una categoría que va más allá de la noción étnica, no es exactamente la etnia de Israel, sino el pueblo escogido de Israel. Nosotros somos en ese sentido pueblo escogido también, aunque no pertenecemos a la etnia, a la raza israelita, ¿no? Muy bien, entonces aquí podemos tomar como versículo clave este versículo 15, que dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Esto le está diciendo a Edom. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ese es digamos, un versículo clave del mensaje del libro de Abdías. Un mensaje de juicio contra los que molestaban a Israel y a favor del pueblo de Israel. Muy bien. Después aparece el profeta Joel en el libro en los libros de la Biblia. Aparece Joel cronológicamente, no es que en la Biblia sigue de las Biblias, no, pero cronológicamente el que sigue es Joel. Este autor Joel, de él sí sabemos un poquito más, se pueden deducir de él más cosas. De este Joel seguramente era un profeta del templo. En el templo, en el ámbito del templo, había también profetas. Ya hemos dicho que había profetas también que no eran del templo, profetas que no se dedicaban no eran profetas profesionales o oficiales, digamos. Dios los llamaba de otros ámbitos, pero de Joel se entiende que seguramente sí, él era una especie de oficial de la iglesia, ¿no? De oficial del templo. Y esto se deduce por la manera en que se refiere a muchas cosas del templo que solamente alguien que maneja mucho en ese ámbito
podía hablar, ¿no? Podía decir. Entonces, entendemos que Joel seguramente era un oficial del templo, uno de los profetas del templo. En cuanto a la fecha, hay por lo menos dos posturas de cuándo pudo haber sido escrito el libro de Joel, con mucha diferencia, con muchísima diferencia de años. Hay una postura que es la preexílica, es decir, que se haya podido escribir antes del exilio, y esa lo ubican aproximadamente por el 830, durante el reinado del rey Joás, este rey que conocemos porque empezó a reinar como a los 7 u 8 años, ¿no? Puede ubicarse en esa época, en el 830, o hay otros estudiosos que lo ubican después del exilio, ¿no? Después de que Judá fue llevado a Babilonia y regresaron de allá. Algunos dicen que esa es la fecha en que se pudo haber escrito el libro de Joel, y entonces eso nos daría una fecha aproximadamente alrededor del 400 antes de Cristo. Estos estudiosos opinan esto por algunas razones que están en el libro de Joel, porque en ese libro, por ejemplo, no hay mención a algún rey, ¿no? Ya sabemos que después del exilio ya no hubo reyes en el pueblo de Israel. La vida gira, en este libro de Joel, gira mucho alrededor del templo. También hay arameísmos en el original, o bueno, no en el original, la versión más antigua que se conserva de este libro de Joel, aparecen muchos arameísmos. Y sabemos que para ese año del 400, para la época del regreso del pueblo judío a su tierra del cautiverio, después del cautiverio, este idioma era el que predominaba en la región, el arameo. Entonces, esos datos van haciéndoles pensar a los estudiosos que el libro de Joel fue escrito más o menos por el 400 antes de Cristo. Entonces, hay estas dos posturas, no hay una conclusión absoluta para ninguna de las dos, pero ahí está, con sus razones cada una. ¿A quién se escribe este libro de Joel? Se escribe, este es un mensaje para el pueblo de Judá. Es un mensaje que atañe directamente al pueblo de Dios, al pueblo del sur, al pueblo de Judá. Y el tema, ¿cuál es el tema de Joel? Es un tema de juicio y es un tema de redención final, de salvación final. En general, esa es la estructura del tema del libro de Joel. El juicio se expresa en estas dos eventos, pues, en una devastación por una plaga de langostas muy fuerte, y después se habla de una devastación por parte de un pueblo muy grande, que a lo mejor es una manera de referirse a este ataque de langosta, ¿no? Pero hay pues una catástrofe que se interpreta como juicio de Dios contra el pueblo por el pecado, ¿no? Entonces, se presenta primero en el libro estas imágenes de devastación que se interpretan como juicio condenatorio de Dios, y después, avanzando el libro, hay esta otra parte que ya tiene que ver con la salvación. Primero hay una situación de juicio, y después hay una situación de salvación. Hay un llamamiento al arrepentimiento, hay una respuesta de Dios de perdón y de salvación. Aquí encontramos esta profecía, este apartado de tipo apocalíptico que después es referido en el Nuevo Testamento. Esta situación muy importante de la profecía de Joel en cuanto a que iba a ser derramado en los postreros tiempos el Espíritu sobre toda carne, ¿no? Este es un elemento apocalíptico ahí dentro del libro de Joel. Y se encuentra después el juicio
de Dios a todas las naciones. Esto también implica salvación para el pueblo del Señor. Es el juicio de Dios contra las naciones que han oprimido al pueblo de Israel, y finalmente la salvación de Judá. Entonces, esto es el libro de Joel, un libro en la que se expresa el juicio de Dios por el pecado del pueblo, pero finalmente, como hemos dicho ya en ocasiones anteriores, la intención que tiene Dios, la misericordia que tiene Dios de perdonar y salvar a su pueblo. Muy bien, de ahí avanzamos a el profeta Jonás. El profeta Jonás, de este ya recibimos una información muy precisa y detallada en la serie de sermones acerca de Jonás que nos dio el pastor el año pasado, creo, ya fue este año, ya perdí la noción del tiempo, pero además es archiconocido, ¿no? Este libro de Jonás. Pero bueno, siempre nos conviene repasar y confirmar. Entonces, avanzando el tiempo, está este profeta, que este fue un profeta del reino del norte, y lo ubicamos ahí en la época de Jeroboam II. Jeroboam II, que es un rey también malo, pues casi todos los reyes del norte eran muy malos, aunque este rey fue importante porque él propició un desarrollo y una prosperidad tremenda del pueblo de Israel. Pero, bueno, en esa época se ubica el ministerio de Jonás. La Biblia nos dice que era de Gat Efer, que es un pueblito que está ahí por Galilea, en el norte. Eso es prácticamente lo que sabemos del autor, un profeta de la región del norte, de los tiempos de Jeroboam II. Entonces, el ministerio de Jonás se ubica en esa época de Jeroboam II, y entonces podemos hablar del 780 antes de Cristo, ¿no? Siglo VIII, 780 antes de Cristo. Aunque, como sucede en muchos de los escritos de la Biblia, algunos opinan que el libro como tal, la escritura, no lo que sucedió, sino la escritura del libro, puede haber sido muchísimo después. Algunos piensan que el libro fue redactado en la época del post-exilio, ¿no? Ahí alrededor del 400 antes de Cristo. Es posible, ¿no? Puede ser que haya sido ubicada, que haya sido escrito este libro ya muchos siglos después. Pero el contenido del libro lo podemos ubicar en el 780 aproximadamente. ¿A quién le hablaba Jonás? Pues ya sabemos que era dirigido contra Asiria, ¿no? Contra la capital de Asiria, que era Nínive, porque la maldad había subido delante del Señor, nos dice ahí en el capítulo 1, versículo 2. Pero ya como nos explicó mucho el pastor antes, este libro no es curioso porque el libro de Jonás no enfatiza ni desarrolla el mensaje profético en sí, sino la historia misma del profeta, ¿no? Eso es un caso particular. Este libro trata de la vida de Jonás, no del mensaje profético de Jonás, ¿no? La enseñanza mayor nosotros la sacamos de la experiencia del profeta, más que del mensaje que él tenía para el pueblo asirio, ¿no? Entonces, el tema del libro lo conocemos mucho. Dios llama a un profeta israelita a predicarle a los asirios, que eran muy temidos y muy odiados por los israelitas. Jonás se rebela, no quiere obedecer, pero Dios lo trae de vuelta a la obediencia por los eventos que conocemos de la tormenta y del gran pez. Entonces, Jonás, finalmente, ya que es vuelto por Dios a su trabajo, predica sobre la destrucción de Nínive. Nínive se arrepiente, ¿no? Y eso provoca el enojo de Jonás. Finalmente, Dios le enseña a Jonás que Dios tiene misericordia de las naciones, no de los israelitas, ¿no? Podemos decir que esta es una manera muy resumida de hablar
de este libro de Jonás. Nosotros podemos concluir que si es verdad que este libro se escribió en los tiempos del post-exilio, entonces pudo haber tenido la función de servir como contrapeso al nacionalismo religioso que se había generado en el pueblo judío en tiempos del exilio, ¿no? Nosotros sabemos que cuando el pueblo fue llevado al exilio y vivió en Babilonia, hay una intención de muy concentrada, muy intensa, de retomar su religión. Se entiende que ahí se echó adelante mucho la colección, la configuración del canon judío. Se trata de afirmar la identidad religiosa del pueblo en medio del cautiverio. Se trata de rescatar la liturgia del culto, los textos sagrados. Hay un intenso nacionalismo religioso, ¿no?, en este ámbito del cautiverio. Pero eso también tiene la parte negativa de que esta cuestión, este interés por confirmar y reafirmar la identidad religiosa del pueblo de Israel, los hace ser muy exclusivistas, ¿no? Y entonces ellos piensan que Dios solo tiene un trato misericordioso con ellos, ¿no? Pero este libro enseña al pueblo judío que Dios gobierna en el mundo entero y salva a sus escogidos de todas las naciones. Entonces, probablemente este escrito haya sido sacado a la luz o redactado como tal para enseñar esto en esa época del post-exilio al pueblo de Israel, ¿no? Probablemente así haya sido. Muy bien, finalmente, por hoy tenemos este libro de Amós, ¿no? Un libro muy importante por su contenido, el libro de Amós. Todos estos son profetas menores, ¿no? Por su extensión, son libros pequeños, a diferencia del libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, son libros mucho más desarrollados. Eh, el, autor, el autor de este libro se le atribuye a Amós. Se sabe que era de Tecoa, que era una ciudad que está cerca de Jerusalén. Era una de las ciudades que se habían construido como defensas, eran como fortalezas que estaban ahí muy cerquita de Jerusalén para defenderse de los ataques enemigos. Tecoa era una de esas ciudades, de allí se dice que era Amós. Y este profeta, a diferencia de otros profetas más profesionales, como Isaías u otros que pertenecían a escuelas de profetas o grupos de profetas, este personaje fue llamado por el Señor de una situación muy doméstica en la que él era pastor, probablemente era dueño de su ganado, y también se hace registro allí en el texto de que recogía frutos de los sicómoros, ¿no? Entonces, él dice de sí mismo que él fue sacado de detrás del rebaño, ¿no?, para llevar su mensaje al pueblo de Israel, al pueblo del norte. Pero entonces él no pertenecía al gremio de los profetas. Este profeta Amós, él fue llamado por el Señor de detrás del rebaño, como él lo dice, aproximadamente en el año 760. Seguimos en el siglo VIII antes de Cristo, durante el reinado de este mismo rey Jeroboam. O sea, entendemos que él profetizó un poquito después del profeta Jonás. Andamos entonces, su ministerio anda por esas fechas. Eh, ¿A quién debía hablarle el profeta Amós? Acabamos de ver que el profeta Amós era del reino del sur, era de una región muy cercana de Jerusalén, y sin embargo, curiosamente, el profeta Amós es llamado por Dios para hablarle al pueblo del norte, al pueblo de Israel. O sea, no es un profeta del sur que es llamado para hablar al pueblo del norte. Cosa curiosa. Bueno, nosotros entendemos que el,
la religiosidad se había corrompido mucho en el reino del norte y eso puede explicar que sea necesario un profeta del sur para ir a llevarles el mensaje del Señor. Entonces, el contexto de este libro, como dijimos hace rato, el pueblo de Israel del norte había prosperado mucho bajo Jeroboam II, por muchas razones, sobre todo en el reino del norte era un cruce de rutas comerciales muy importantes y eso propiciaba el crecimiento económico, además de que había más llanos, había más valles, había más posibilidades de generar riqueza en la región del norte que en la región tan montañosa del sur, ¿no? Mucho más inhóspita. Hubo mucha prosperidad, pero como explicamos en la clase, esta prosperidad, como casi siempre sucede en todo el mundo y en toda la historia, la prosperidad casi siempre está ahí aparejada de generación, ¿no? Depravación. Entonces, bajo el reinado de Jeroboam, se genera una clase rica que, qué raro, ¿va? Oprime al pobre, corrompe la justicia, profana el culto. O sea, nada raro, eso es una situación que vemos a lo largo de la historia del hombre. Generalmente cuando hay mucho dinero, también hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, se da esta situación de opresión, de corrupción, y trae aparejada una profanación del culto. Los ministros del culto se corrompen, cosa que también vemos que sucede a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Ese es el contexto del libro de Amós. Y entonces en ese contexto se desarrolla este libro. Hay un juicio contra las naciones, hay un juicio contra Israel, y después hay 5 visiones del juicio venidero por causa del pecado, y finalmente se termina con una visión mesiánica, es decir, como siempre, aparece para el pueblo escogido, para el pueblo de Israel, el mensaje de misericordia y de salvación de parte de el Señor. Entonces, ¿qué puntos importantes podemos extraer de este libro de Amós, que está un poquito más desarrollado? Pues es más desarrollado, por ejemplo, que el libro de Abdías. Aquí está más una paginita. Aquí podemos comentar que Dios no solo gobierna sobre Israel, como decían también, como se podría deducir también del mensaje de Jonás y de otros. Su justicia y juicio está sobre toda la tierra. Judá tenía leyes específicas, pero ellos desobedecieron y menospreciaron la ley de Dios. El reino del norte pervirtió su religiosidad, pervirtió el culto, se pervirtieron los ministros religiosos, y entonces pues fue necesario que fuera llamado un profeta del reino del sur para irle a predicar. Entonces, la religiosidad falsa ofende a Dios y acarrea juicio. Eh, entonces, el corazón del mensaje del profeta Amós es de justicia y de juicio, y finalmente de salvación. Aquí es muy importante cómo el Señor no se conforma con una religiosidad aparente, ¿no? Aunque sea activa, que a eso le llamamos a veces activismo, que es una religiosidad activa, dinámica, pero que no tiene un corazón sincero ante el Señor. El Señor condena eso, ¿no? Más adelante nos vamos a acordar de Miqueas 6:8, ¿no? Un versículo importantísimo que nos dice que lo que pide el Señor de nosotros es justicia, misericordia y ser humildes ante Él, y no tanto rituales religiosos, ¿no? Esto encontramos también aquí en este libro del profeta Amós. Entonces, como conclusión, más que una religión, una religiosidad vacía o adulterada, lo que Dios pide de sus hijos es amor, obediencia, y obediencia expresadas en justicia y en juicio. Juicio se refiere a poder nosotros elegir entre el bien y el mal, elegir el bien.
Muy bien, pues hasta aquí entonces es que nosotros avanzamos en cuanto a estos profetas, Abdías, Joel, Jonás y Amós, profetas que pertenecen al periodo del reino dividido. En la próxima clase en que nos toque darla, vamos a comentar acerca de Oseas, Isaías y Miqueas. Muy bien, pues entonces hasta aquí llegamos, hermanos. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta que hacer.